En cualquier dispositivo electrónico, el componente más importante es el procesador, pues estamos hablando nada más y nada menos que del cerebro. Si este es malo, todo lo demás será desastroso. Por eso, normalmente chips de gama alta como el Snapdragon 8 Elite solo están disponibles en equipos muy costosos. O más bien, eso es lo que quieren que creamos. Guarda este video y compártelo porque hoy te voy a mostrar 7 teléfonos con el Qualcomm Snapdragon 8 Elite que actualmente están increíblemente baratos. Bienvenidos a El Original TP Resurrection, el único canal que premia constantemente a su audiencia. ¿Y qué tal si arrancamos de una vez con el Asus ROG Phone 9 Pro? Un modelo lanzado en septiembre del 2024, que entre sus principales características integra una poderosísima batería de 5800 mAh, bastante por encima del promedio en la industria de la telefonía móvil, así como también carga rápida de hasta 65 vatios, que para que se hagan una idea existen muchísimos modelos bastante más costosos que apenas si superan por poco más de la mitad de esto mismo, lo que en el uso práctico significa no estar un montón de tiempo pegado al enchufe esperando a que tu teléfono se recargue. Y esto aún teniendo una tremenda pantalla fabricada por Samsung de tipo AMOLED con un tamaño en diagonal de 6,78 pulgadas, la cual ocupa cerca del 88% de la superficie útil. Así que casi no hay marcos, bordes o biseles. Lo que sí hay es una tasa de respuesta táctil brutal de hasta 720 Hz, así como también una tasa de refresco de hasta 165 Hz, con lo que teóricamente podríamos visualizar más de 160 fotogramas por segundo en la pantalla de nuestro celular, algo que podría llegar a ser extremadamente útil, sobre todo en juegos, específicamente a aquellos que requieran un movimiento veloz como por ejemplo los shooters. Claro que eso no depende exactamente del límite que tenga la pantalla. Existen muchísimos teléfonos cuya tasa de refresco máxima es supuestamente bastante alta, los cuales en la práctica casi nunca suelen pasar de 60 fotogramas por segundo en nada. Y la razón es que el rendimiento es simple y sencillamente incapaz de mover las cosas más allá de ese límite. Pero aquí ese no es el caso, pues contamos con hasta 24 GB de memoria RAM, sí, escuchaste bien, 24 GB de RAM más que tu laptop, las cuales son del tipo LPDDR5X y se encuentran complementadas por hasta 1024 GB de memoria interna, lo que sumado a la GPU Adreno 830 y al procesador Snapdragon 8 Elite de Qualcomm fabricado en 3 nanómetros nos da unos monstruosos 3 millones de puntos en Antutu. Un teléfono de gama media normalito como el Galaxy A56 tiene alrededor de 840.000 puntos, así que calculen. De hecho, a partir de 1,5 millones ya se considera mucha potencia, por lo que con esto podemos mover cualquier aplicación o juego que se nos atraviese sin problemas. En donde sí quizá haya es al momento de conseguirlo, pues no se distribuye mucho a nivel mundial, quedándose limitado únicamente a ciertos mercados. Y es triste porque literalmente es un reactor nuclear de bolsillo. Cuando salió tenía un costo altísimo, pero el mismo se ha visto desplomado en los últimos meses debido a que simple y sencillamente no hay tanta demanda. Y lo más próximo es que en el futuro cercano siga bajando de precio. Mención especial para otros modelos de esta misma marca que quizá no tengan el mismo chip ni sean exactamente este, pero aún así continúan con la misma lógica. Sé que quizá los ROG Phone no son los dispositivos más populares del mundo, y por ello entiendo perfectamente la desconfianza que algunos pueden llegar a tener al ver el nombre Asus en un celular. Esta marca normalmente se asocia con portátiles. Por eso ahora vamos a hablar de otro fabricante que se especializa directamente en hacer teléfonos móviles hace ya mucho tiempo, aunque todavía sigue siendo un bicho raro para algunos. Me refiero a OnePlus, concretamente a su modelo 13 lanzado en octubre del 2024 por un precio superior a los $1,000 o euros, aunque en la actualidad lo he llegado a ver por poco más de la mitad de eso. A diferencia del modelo anterior, aquí no estamos frente a un dispositivo gamer diseñado exclusivamente para jugar. El OnePlus 12+1 es un teléfono que cuenta con varias características que normalmente solo veríamos en aquellos celulares ultra hiper mega caros de las marcas más conocidas, como por ejemplo triple
cámara encabezada por un sensor Sony de 50 megapíxeles, pero con un lente secundario no de 2 megapíxeles como suele ser normal, sino Samsung de 50 y un terciario no de 8 o de 5, sino de 50 también Sony, por lo que en efecto aquí las tres cámaras son de calidad, no una principal decente y el resto piteras como suele pasar. Y es que aún a día de hoy, pese a todo el avance que ha existido en el mercado, para muchas personas los dispositivos gamers son más como juguetes caros. En más de una ocasión, incluso las mismas marcas suelen descuidar aspectos fundamentales en cualquier celular a la hora de vender uno de estos modelos. En este caso, no solamente tenemos una pantalla de 6,82 pulgadas en resolución 1440 x 3168 píxeles bastante alta, sino que además esta ocupa el 90% de la superficie útil en el frontal del dispositivo, cuenta con cristal Corning Gorilla Glass Ceramic, gracias a lo cual logra un alto nivel de resistencia en cuanto a caídas, rayones, arañazos y demás. Y si hablamos de batería, agárrense porque contamos con nada más y nada menos que 6000 mAh con una carga rápida de hasta 100 vatios. Sí, 100 vatios. La del iPhone 17 Pro Max se queda en 40, así que háganse una idea, más del doble. Otro aspecto que hace destacar este OnePlus 13 por encima de los demás es que se lanzó con Android 15, pero cuenta con actualizaciones de sistema operativo por hasta 4 años y parches de seguridad por hasta 6. No como esos supuestos calidad-precio que los compras y al año no reciben ninguna actualización, por lo que te quedas toda la vida en la misma versión de Android. A diferencia del modelo que vimos en el puesto anterior, este puede llegar a ser muchísimo más fácil de conseguir debido a que OnePlus se encuentra presente de manera oficial en muchísimos países a lo largo y ancho del mundo, e incluso si no es el C3, otro modelo muy bueno puede ser. La publicidad, los influencers y el marketing nos hacen creer que no tenemos más alternativas aparte de lo que conocemos toda la vida, pero eso es falso. De hecho, un dato que nadie me pidió es que existen más de 250 fabricantes de teléfonos móviles completamente distintos entre sí, y uno de ellos es Honor, el heredero de Huawei. Ya en varios videos he comentado sobre esta marca y en este caso en concreto hablamos del Magic 7 Pro. Este puede tener 12 o hasta 16 GB de memoria RAM, así como 256, 512 o 1024 GB de memoria interna, suficientes para almacenar las fotos de altísima calidad que podrás tomar con su cámara, una de las mejores del planeta, cuádruple encabezada por un sensor Omnivision de 50 megapíxeles, pero además con un teleobjetivo Samsung de 200 megapíxeles. Todavía hay gente que cree que la mejor cámara la tiene el iPhone. No, señores, es esta cosa. Basta solo con observar el módulo para darse cuenta de lo que tenemos enfrente. Pero claro, no solo se vive de fotos. De hecho, uno como hombre no suele tomarse muchas a menos que, ya saben. Pero incluso si no usamos esta característica, hay que admitir que sí o sí es determinante a la hora de considerar un dispositivo como de gama alta. Lo mismo en otras especificaciones, como por ejemplo la certificación de resistencia al polvo y al agua, que en este caso es del grado IP69, así como también extras que a veces no se tienen en cuenta, como la carga inalámbrica magnética y la carga inversa, todas ellas presentes en este modelo, que por cierto, la carga inalámbrica puede alcanzar un máximo de 80 vatios, normalmente no es ni la mitad de eso, incluso en celulares de marcas más reconocidas y más costosos. Al final, la gran mayoría de la gente compra Apple o compra Samsung, incluso cuando existen modelos como estos capaces de ofrecer características muchísimo más innovadoras y sorprendentes. La razón es bastante simple: costumbre, confianza, seguridad. Estas cosas al final terminan siendo las que más impacto tienen a la hora de comprar un teléfono y sobre todo uno de gama alta. Sin embargo, quien desee tener algo distinto a los demás obviamente no puede apuntar a lo mismo que todos compran. Lo mejor de todo esto es que al no ser teléfonos tan comercialmente exitosos, llegan a conseguirse por precios muchísimo más bajos de los que tenían cuando recién salieron solo un tiempo después. Y es algo que se ve muchísimo en celulares como por ejemplo el Nubia Z70 Ultra, uno de los más accesibles actualmente con el Snapdragon 8 Elite. Y es que he llegado a verlo alrededor de los $500, lo cual resulta bastante absurdo si tenemos en cuenta que posee una batería de 6150 mAh con carga rápida de hasta 80 vatios, así como también 12, 16
16 o hasta 24 GB de memoria RAM y 256, 512 o 1024 GB de memoria interna, las cuales por cierto son del tipo UFS 4.0, notablemente más rápidas y eficientes que otras tecnologías pasadas. La RAM del tipo LPDDR5X acompaña el poderosísimo Snapdragon 8 Elite con una frecuencia de reloj máxima de hasta 4,32 GHz. Este modelo fue lanzado a finales del 2024, pero continuará actualizándose por lo menos durante los próximos 3 años, tanto a nivel de sistema operativo como de parches de seguridad. El puntaje que logra en Antutu supera los 2.700.000 puntos, más que suficiente para garantizar un rendimiento fluido en cualquier situación cotidiana e incluso si lo llevamos a un nivel extremo. Esta marca nació de ZTE, pero luego se volvió completamente independiente de la misma y ha llegado incluso al punto de lanzar sus propias submarcas, como por ejemplo Red Magic. El énfasis de su propuesta gira en torno al rendimiento, la cámara, el sistema operativo y la optimización, aunque por temas de logística global en algunos países puede ser prácticamente imposible conseguir uno de estos. Y es triste porque se trata de dispositivos que te ofrecen un increíble valor por tu dinero. Pasaron de unos inicios bastante sencillos a hoy en día estar cada vez más cerca del top. Aún así, alguien podría argumentar que Nubia es aún una desconocida. Incluso pueden existir casos de quienes han comprado modelos de esta marca en el pasado y han terminado teniendo malas experiencias. Por eso ahora pasamos a otro fabricante un poco más conocido en muchos mercados, Realme, concretamente con su GT7 Pro, que he llegado a ver por debajo de los $370, y eso ya empieza a rayar en lo absurdo. Lo digo porque incluso sus variantes más costosas son increíblemente completas. Tenemos 6500 mAh de batería con carga rápida de hasta 120 Hz y carga inversa, la capacidad de cargar otro dispositivo como si de un power bank se tratase, además de actualizaciones de sistema operativo por 3 años y parches de seguridad por 4. Esto junto a una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas en resolución 1270 x 2780 píxeles con una tasa de refresco de hasta 120 Hz y el respaldo de un fabricante ya consolidado en muchísimos países como lo es Realme, aunque la verdad en los últimos años este ha reducido considerablemente su presencia respecto a la que llegó a tener hace unos años. Y es que en general toda la industria ha sufrido una caída estos últimos años. Luego de la pandemia parece haber iniciado una especie de ciclo de estancamiento para muchos fabricantes, aunque de eso les hablo más a fondo en otro video si quieren. Si bien este Realme puede llegar a tener muchísimas variantes y hay mercados en los que se suele vender más caro, en caso de que logres conseguirlo y más si es a un buen precio, se trata de una oferta brutal, de esas que simplemente no se pueden dejar ir porque quizá no se vuelvan a encontrar. Pero ya sé lo que deben estar pensando y lo que más de uno por ahí me va a comentar: Tepe, nos has mostrado puro teléfono raro que no se encuentra ni debajo de las piedras, o que si se encuentra tiene un precio mucho más alto en nuestras regiones. Y es que a ver, hay más de 20 países de habla hispana. En algunos es posible acceder a muchos productos de manera fácil, rápida y económica. En otros el proceso puede ser un poco más difícil y hay casos en los que directamente es imposible. Esto porque no todas las marcas venden de manera oficial en todos los territorios. Sin embargo, las que te voy a mencionar de ahora en adelante sí que son omnipresentes. Por ejemplo, Xiaomi ya está en todos lados y su S7 Ultra es uno de los teléfonos con Snapdragon 8 Elite que más económicos se pueden conseguir ahora mismo. Lo he llegado a ver alrededor de los $600 y si consideramos que posee una de las mejores cámaras en la historia del fabricante, así como también un diseño, calidad de construcción, respaldo y materiales nunca antes vistos en esta misma, es fácil saber por qué se recomienda tanto. Lanzado en mayo del 2025, este dispositivo que vino con Android 15 seguirá recibiendo actualizaciones de sistema operativo hasta por 6 años. Lo mismo en cuanto a parches de seguridad, algo que rompe por completo con la tradición que Xiaomi tenía hasta ahora, en especial con sus Poco, la cual era darles poco tiempo de soporte. Poco, ¿entendieron el chiste? Ahora van muy alineados con esa propuesta de convertir a Poco en un fabricante de gama
gama alta y alejarlo cada vez más de aquel primer inicio de calidad-precio que tenía antes. Algo que a mucha gente no le gusta, pero a otros sí que les encanta. Algo diferente a lo que hace una empresa que lleva muchísimos años fabricando algunos de los mejores teléfonos del mercado. Hablo, cómo no, de Samsung y en concreto en este caso de su Galaxy S25, el cual de manera global viene con el Snapdragon 8 Elite. Su precio hoy en día es muchísimo más bajo que el que tenía cuando recién salió, y aunque su pantalla es algo pequeña para los estándares actuales, siendo de 6,2 pulgadas, esto de ser compacto es algo que a algunas personas les gusta de hecho más, aunque como contraparte hay que decir que la batería es de tan solo 4000 mAh. Aún así, Samsung tiene muchísimos otros teléfonos incluso mejores que este en cuanto a costo-beneficio. En este video los exploro a profundidad, tócalo para verlo ahora mismo antes de que se vaya simplemente en el cuadro que aparece en el medio de tu pantalla.